Cirujano bucomaxilofacial, un gusto recibirla, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en cuanto a lo que es el área de cirugía maxilofacial, nosotros nos encargamos de atender todo lo que son las patologías y enfermedades, incluyendo los traumatismos que afectan lo que es la región facial o del macizo facial, incluyendo lo que son tejidos blandos y, por supuesto, la estructura ósea que comprende la misma. Además de ello, tenemos estructuras como lo que son las glándulas salivales y dentro de este mismo campo muchas veces hacemos manejo multidisciplinario, como por ejemplo si hay afección craneal, si hay afección de globos oculares y afecciones amplias en lo que es el tejido blando con especialidades como cirugía plástica, como oftalmología, como neurocirugía. Dentro del campo de la cirugía maxilofacial tenemos lo que es el manejo del dolor, el manejo de deformidades dentoesqueletales, la parte de cirugía ortognática, también tenemos la parte de los traumatismos y patologías, tumores benignos, también trabajamos en conjunto con oncología y tenemos la parte de cirugía bucal como exodoncia de terceros molares, implantes dentales, diagnóstico de patologías en cavidad bucal, entre otros. Justamente cuando hablamos de trauma, asociamos trauma a accidente. ¿Realmente todo trauma facial es ocasionado por algún accidente externo? Bueno, la principal causa de trauma sí es asociada a accidentes automovilísticos, también de tipo motocicleta, sobre todo aquí en Venezuela, las motocicletas que han tenido un auge, pues es muy común recibir en la emergencia pacientes con traumatismos faciales, sobre todo porque a veces no se cumplen las medidas, como por ejemplo el uso de un casco integral, de fuego o traumatismos por armas blancas, e incluso otro tipo de objetos, como por ejemplo una roca, algún otro objeto, entre otros. Todo lo que pueda hacer daño a la estructura Exacto, todo facial. lo que nos puede hacer daño, no solamente a lo que es los tejidos blandos, sino también la estructura ósea. Todo lo que genera una injuria es considerado un traumatismo. A partir de eso, nosotros clasificamos entonces en cuáles son los factores etiológicos y cuál es esa naturaleza del trauma, porque a partir de esa naturaleza nosotros podemos hacer una buena inspección del paciente. No es lo mismo un trauma de baja energía a un trauma de alta energía, como por ejemplo un accidente automovilístico por ejemplo, un motorizado con una gandola. Sí. Entonces ya es diferente, ya no estamos abordando a un caso que representa mayor complejidad. El centro asistencial para no ocasionarle más daño y además, ¿cómo es el abordaje? Bueno, inicialmente cuando ocurre un traumatismo, bien sea en casa, bien sea en un accidente, el paciente debe ser trasladado por familiares o por la persona que pueda asistirlo o por una ambulancia, haciendo una inmovilización sobre todo en lo que es la región cervical, porque todo paciente que tiene un traumatismo es considerado un paciente politraumatizado y debe ser manejado como tal. Entonces, de esa forma, el paciente debe ir con una inmovilización, no se debe, pues, manipular demasiado, a menos que sea un profesional, y garantizar que la vía aérea esté permeable. Cuando hay, por ejemplo, pérdidas de unidades dentarias o el paciente utiliza prótesis, estos objetos deben ser retirados de la boca. Verificar también en el área si no hay algún objeto que sea de cavidad bucal, por ejemplo, como esto que estábamos mencionando, opciones dentarias o prótesis, y garantizar durante ese traslado que esta vía aérea esté permeable. Ya al momento del ingreso es manejado por un equipo multidisciplinario que corresponde, por ejemplo, a médicos, cirujanos generales y el especialista en cirugía maxilofacial, donde hacemos una evaluación completa que va desde Ellas tienen que estar permeables. Cuando se refiere a este término, ¿de qué se trata? de que debe estar sin obstrucción, es decir, que el paciente debe estar ventilándose, respirando, permeabilizando el aire. Por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo en tercio medio que involucra los huesos propios nasales, hueso cigomático, hueso maxilar, si hay una fractura de estas estructuras óseas, ya tenemos una obstrucción de lo que es la respiración, entonces nos queda la cavidad bucal para poder respirar. Pero si tenemos una fractura de mandíbula o en un trazo desfavorable, una doble fractura de mandíbula que nos desplaza todos estos tejidos hacia posterior, entonces el paciente va a sentir que se está ahogando. Entonces, dentro de lo que es ese manejo del paciente, si el paciente no tolera ciertas posiciones, incluso el paciente, uno puede querer acostarlo, pero él no lo tolera porque siente que se asfixia, entonces nosotros debemos mantenerlo entonces en una posición sentada donde él
no pierda su ventilación hasta que llegue al centro asistencial. Claro, y más si existe algún tipo de sangrado también constante, evitar Exactamente, que se pueda porque hay ahogar una también de esta hemorragia manera, ¿no? también que puede estar presente y que debe ser controlada para poder verificar dónde están los daños. Vemos, por ejemplo, estos accidentes. Nos dice que puede ser de diferentes índoles, incluso domésticos, y también puede ser cualquier tipo de objeto, sea pulso penetrante o incluso solamente algunos que ocasionen directamente el trauma o algún tipo de fractura. Nos hablaba, por ejemplo, de las rocas, de las piedras, estructuras bastante importantes. Incluso a veces Ujú. podemos caernos y de repente caer en esta estructura y ocasionar el trauma de Exactamente. una Como manera te digo, muy sencilla. una caída de tu propio pie, que incluso vas bajando un escalón y te caes y entonces te consigues con una roca, te consigues con otra estructura que puede generarte un trauma. Si, por ejemplo, tenemos una caída como esta, pero sentimos que no nos pasó nada, igualito tenemos que notificárselo al especialista. Sí, es lo ideal que acuda a un control, porque pueden haber pequeñas fisuras o problemas, por ejemplo, en el desarrollo que pueden ser originados por un traumatismo. Entonces, lo ideal es acudir a un centro donde puedan hacerle una valoración completa y imagenológica, de ser necesario, para descartar que no haya tenido ningún tipo de complicación o trazo de fractura. Justamente cuando vemos las complicaciones o trazos de fracturas, ¿cuáles son los estudios que se le realiza al paciente para saber cómo está esta estructura bucomaxilofacial? Bueno, de entrada tenemos la tomografía de cara con los diferentes cortes, en este caso cortes axiales, coronales, sagitales, su reconstrucción 3D. También tenemos la rayos X panorámica, hay pacientes que no pueden canalizar en un momento dado la tomografía y si tenemos fractura, por ejemplo, a nivel mandibular, podemos realizar una rayos X panorámica. Cuando tenemos y se presenta una fractura de este paciente, en esta parte ósea, ¿cómo es el abordaje? ¿Qué se va a hacer con él? Bueno, dependiendo de cada fractura, Sí, existen distintos protocolos, tenemos las más comunes, por clasificaciones, ejemplo. protocolos. Una de las más comunes tenemos fracturas de huesos propios nasales y las fracturas de mandíbula. Dentro de ellas tenemos manejos conservadores y manejos quirúrgicos que ya meritan entrar a un quirófano. Por ejemplo, dentro de las fracturas de los huesos propios nasales, que es digamos que es un frente que tenemos que es inevitable si tienes un traumatismo directo no lesionarlo, lo primero que hay que hacer es el control de la hemorragia, de esta epíctesis, y posteriormente hacer una reducción cerrada si el paciente lo permite, ya si es una fractura que está medianamente desplazada, pero si es una fractura que tiene muchos trazos de combinación, es decir, que tiene muchos segmentos óseos dispersos, ya amerita una cirugía de resolución en quirófano. A nivel de fracturas mandibulares también tenemos manejos conservadores y manejos quirúrgicos. Lo inicial es estabilizar esta fractura porque mientras exista un movimiento, y como siempre le explico en pacientes, en la boca no podemos colocar un yeso, a diferencia, por ejemplo, cuando tienes una fractura en miembros superiores e inferiores. Entonces, ¿cuál es el yeso de la boca? Realmente son los arcos de Eris y alambre de osteosíntesis para poder estabilizar estas Y fracturas. nos gustaría conocer un poco más sobre estos alambres y cómo se trabaja, además, cómo va a ser el paciente para alimentarse, cómo va a ser su día a día durante la recuperación en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. Nos seguirá acompañando Karim Paz, cirujano bucomaxilofacial. Preguntas, comentarios, redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Ya volvemos. Karim Paz nos acompaña el día de hoy, cirujano bucomaxilofacial. Antes de irnos a la pausa nos decía que no existe un yeso como tal en la estructura bucomaxilofacial para atender al paciente. Sin embargo, existen diferentes materiales para poderles ayudar en la recuperación. Así es, exactamente. Tenemos de manejo inicial lo que son los arcos de Eris y alambre de osteosíntesis. Este viene de acuerdo a una gradación que nos permite pasarlo por cada uno de los dientes y estabilizar este tipo de fracturas, bien sean maxilares o mandibulares. Esto sería el primer manejo. Posteriormente, si el paciente amerita una reducción abierta, tenemos material de osteosíntesis, placas y tornillos de osteosíntesis adecuados a los requerimientos del mismo, ya que esto viene de acuerdo. Cuando nos dice sobre ello, sabemos que cada paciente es un mundo y que la recuperación va a depender muchísimo de su condición de salud general y también del tipo de trauma que haya sufrido. Pero aproximadamente, ¿cuánto tiempo es lo que se espera de la recuperación de un paciente con trauma bucomaxilofacial? Bueno, va a depender del nivel de trauma. Sí. Por ejemplo, si es una fractura simple, el paciente va a tardar un mes en recuperarse y poder incorporándose poco a poco a sus actividades. Si ya es un trauma severo, el paciente puede durar 2 meses incluso para incorporarse
a lo que es su vida habitual. Entonces, por ejemplo, cuando están en este proceso de recuperación, tienen que tener un reposo absoluto, no deben ir a trabajar. Exactamente, sí. Como te digo, todo va a depender de si es algo simple y cuál va a ser la actividad que desempeña el paciente. De pronto el paciente puede trabajar desde casa y eso le va a permitir no perder sus actividades, pero si es un trabajo que requiere esfuerzo, cargar peso, exposición al sol por tiempo prolongado, pues eso tendría que postergarse. Además que como cualquier procedimiento quirúrgico, realmente los procesos de cicatrización, viene una fase inflamatoria, luego una fase de remodelado, donde mientras todo esto transcurre, aproximadamente son 3 meses para ver unos resultados finales, que es lo que nos va a dar ya la confianza de que el paciente pueda incorporarse de lleno y él va a ver cuáles son sus resultados, porque habiéndose incorporado incluso a sus actividades, todavía el paciente puede presentar cierto grado de inflamación. Claro, nos habla de inflamación y esto puede provocar también dolor en este paciente. No, el dolor puede existir al momento del trauma y por supuesto en el postoperatorio inmediato y todavía mediato, pero ya después si hay una buena resolución del caso, el paciente no va a presentar dolor como al momento del No es una ingreso, por recuperación supuesto. dolorosa. No, para nada. Si hay una buena estabilización del paciente, el paciente no tiene por qué presentar dolor. Por eso lo importante de acudir a tiempo, porque si no acudimos a tiempo a un centro asistencial, vamos a ver esa secuela que pues el dolor es una de ellas y las pérdidas de funciones, que es lo que nosotros buscamos corregir con todos los pacientes, restaurar función estética y que exista una ausencia total pues de dolor. Nos dice que 3 meses aproximadamente para ver los resultados y el remodelado final, una vez se ha realizado un procedimiento quirúrgico para ayudar a este paciente. Por ejemplo, nos habla de que una vez que se reincorpora a sus actividades puede notar si existe mayor inflamación, si ya está recuperado totalmente. El seguimiento de este paciente una vez recuperado los 3 meses, ¿cuántas veces debe ir a su especialista para hacer el control? Bueno, luego de haber pasado un postoperatorio mediato que nos vamos viendo semanalmente, ya luego las citas las podemos alargar 15 días o una vez al mes, incluso ya pasados los 3 meses podemos verlo cada 2 o cada 3 meses y luego mantenerlo en un control una vez al año, como pues es de costumbre que podamos mantenernos en revisión médica. Importantísimo para este paciente seguir con el control y no abandonarlo. Exactamente, sí, porque acuérdense que mientras existe algún cuerpo extraño o que estamos, a pesar de ser totalmente biocompatibles, esto puede generar cambios y nosotros debemos estar todo el tiempo pendientes de verificar que todas las funciones estén correctamente o que puedan haber factores externos que nos puedan modificar lo que ya hemos realizado. Nos dice que parte de los accidentes más frecuentes son los automovilísticos y los de motocicleta. Las recomendaciones que también se hace y las campañas que han hecho también la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial es el uso del casco integral. Y justamente en diciembre hacen muchas campañas enfocadas a ellos porque, bueno, es el mes en donde se ha visto con más frecuencia este tipo de accidentes. ¿Por qué es tan importante utilizar el casco integral y no utilizar el casco que, por ejemplo, nada más cubre parte de la cabeza? Porque el casco integral nos va a permitir una protección segura de todo lo que es la región facial. Realmente el casco que utilizan muy frecuentemente, que solamente cubre la zona del cráneo, no nos está cubriendo absolutamente nada la región facial. ¿Qué nos va a permitir el casco integral? Un sellado en toda esta zona mandibular, sobre todo que es tan susceptible, e incluso protegiendo el tercio medio facial. Y pues sí, hemos participado en todas estas campañas, incluso el doctor Paul Moret, que lo llamó Diciembre Amarillo, entregando pues folletos para fomentar en la población que existiese más prevención, porque vemos un aumento, pero no vemos en cuanto a lo que es el nivel de trauma maxilofacial a nivel hospitalario y a nivel de clínica, pero no vemos que se toman las previsiones para evitarlo, porque podemos decir que el país puede estar violento, que hay crisis, que pueden aumentar ciertos factores, pero ¿por qué no tomamos conciencia también nosotros mismos de cuidarnos? Como en cada una de las patologías, si nosotros prevenimos, pues vamos a evitar que siga aumentando este tipo de accidentes. Queremos agradecer que nos acompañara el día de hoy. ¿Cómo la pueden contactar?
me pueden contactar a través de mis redes sociales. Mi Instagram es doctora o dra.kpmaxilofacial y mi número de teléfono 0424-343-9539. Repetimos el número nuevamente. 0424-343-9539. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Karim Paz nos estuvo acompañando, cirujano bucomaxilofacial. Gracias a ustedes por la sintonía y acompañarnos una vez más aquí en Noticias Globovisión Salud. Será hasta una nueva oportunidad.